Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Como activista, me uní al movimiento climático en el año 2014, con la People's Climate March, la marcha climática de los pueblos, de la que fui uno de los organizadores en Edimburgo, la capital de Escocia. Por aquel entonces yo sabía que la cosa no estaba nada bien con el clima, con la atmósfera, con el planeta, con la extinción masiva de especies. Pero no sabía hasta qué punto estaban las cosas mal. Sería en noviembre de 2018 cuando tomé conciencia de cómo estaba el asunto. En noviembre de 2018 me inscribí en la página web de Extinction Rebellion, el movimiento social climático que surgió en Gran Bretaña. Me inscribí precisamente en la página web de Extinction Rebellion en Gran Bretaña y bueno, pues fue el comienzo de una fase distinta. Uno de los primeros trabajos que hice, porque después pues fui uno de los que puso en marcha Extinction Rebellion en España, como creo que ya comenté en el primer programa. Una de las cosas que tuve que hacer, de los primeros trabajos que hice, fue traducir la presentación de diapositivas de la charla con la que empezamos a intentar dar a conocer el problema, Camino a la extinción y qué podemos hacer al respecto, se llamaba. Era una charla que daba Gail Bradbrook, que es una de las fundadoras de Extinction Rebellion en Gran Bretaña, en el mundo, y bueno, pues me encargué yo de traducir aquellas diapositivas. Fue entonces cuando vi los informes científicos de cómo estaba la situación realmente. Esto fue en 2018. Y puedo decir que aquel día, traduciendo aquellas diapositivas, me eché a llorar. ¿Cómo suena? Con 61 años. Me eché a llorar y dije, y perdonad la expresión, pero es lo que me salió en ese momento, dije, estamos jodidos. Yo entonces no sabía que esto tenía un nombre que es ecoansiedad. Digamos que se lo habían inventado un año antes en la Asociación Estadounidense de Psicología, en el año 2017. Pero bueno, eso era ecoansiedad. Fue la primera vez que sentí ecoansiedad. Y la última, también tengo que decirlo. Este es un problema que ha comenzado a afectar a mucha gente, desde que vemos el cambio climático como una realidad, algo que ya está ahí. La ecoansiedad, otros lo llaman ecodepresión, algunos lo llaman solastalgia. Yo creo que ecoansiedad es lo que se está quedando. ¿Qué es la ecoansiedad? ¿Qué sabemos de ella? Hay estudios científicos sobre la ecoansiedad. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué podemos hacer para abordar la ecoansiedad? Si piensas que este programa no te atañe, quizás estés equivocando. Quizás estés cometiendo un error. Porque a medida que la crisis climática se incrementa, es posible que tú también acabes sintiendo esa ecoansiedad. Por eso tenemos que hacer este programa. No es fácil a veces escuchar las cosas, pero conviene estar preparados o preparadas. Este programa va a intentar ofrecerte algunos efectos positivos en tu vida. Comienza Midnight Sun. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Bienvenidos, bienvenidas a Midnight Sun. Bienvenidas a la tribu de todos los colores. Hoy no tenía previsto hablar de la ecoansiedad. Tenía previsto hacerlo más adelante, pero
me encontré con un tuit de Antonio Turiel el pasado 6 de octubre y de pronto me di cuenta que había que hablar de la ecoansiedad. Antonio Turiel es un científico español, es doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España y también es divulgador científico. A través de las redes sociales él ha estado dando muchísima información sobre cambio climático, el colapso civilizatorio al que nos estamos dirigiendo como no nos movamos. Ha estado hablando del agotamiento de recursos, del pico del petróleo, hasta que llegó el pico del petróleo. Ha estado hablando de las implicaciones a escala mundial en las economías, en los países, lo que va a provocar todo esto en el planeta, y ha estado insistiendo en que tenemos que decrecer económicamente, que esa ideología del crecimiento económico eterno nos lleva a la extinción y al colapso y posteriormente a la extinción. Y él insiste mucho en que el sistema capitalista, como sistema productivista, ha sido un fracaso. También el comunismo, porque dice que también es un sistema productivista. Y que, bueno, aquí podríamos entrar ya en niveles más epistemológicos, niveles más de lo que es visión del mundo. Y podríamos decir que, en definitiva, han fracasado porque ambos sustentan la visión del mundo modernista. El filósofo francés Bruno Latour ya comentaba que el cambio climático, la extinción masiva de especies, eran el producto directo de esa visión del mundo modernista, que nos ha traído muchas cosas muy buenas, como vimos la semana pasada, pero que superó su fecha de caducidad y nos está llevando al desastre. Antonio Turiel ha escrito también algunos libros, uno de ellos Petrocalipsis, en el año 2020, y luego junto con Juan Bordera, periodista, también compañero de Extinction Rebellion, en 2022 escribieron El otoño de la civilización. Bien, pues Antonio Turiel el día 6 sacaba un tuit en el que había una foto. La foto era de una pared donde había una pintada. La pintada decía: mañana tal vez tenga que sentarme frente a mis hijos y decirles que fuimos derrotados, que no supimos cómo hacer para ganar. Pero no podría mirarlos a los ojos y decirles que ellos viven así, porque yo no me animé a luchar. Y Antonio comentaba: dadas las circunstancias tenemos básicamente dos opciones: vivir mintiéndoles a nuestros hijos sobre el futuro, su futuro, o decirle la verdad a los poderosos, aunque no la quieran escuchar. Ese mismo día, poco después, lanzó un hilo de 7 tweets donde decía: respondiendo al tercer email de hoy a una persona con ecoansiedad. No es que se la haya causado yo, sino que la gente tiene ojos en la cara y cabeza sobre los hombros, y por más hope, por más esperanza que quieran tener, y por más ilusión ecologista que anhelen, el cerebro aún les funciona. Me escriben porque buscan a alguien en quien puedan confiar, alguien que no les intente engañar con falsas promesas, promesas que en el fondo ellas ya se dan cuenta, solo intentan apuntalar el sistema capitalista agonizante unos años más. ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer yo?, se preguntaba Antonio Turiel en el segundo de sus 7 tweets. Y continuaba: solamente recoger los trozos del suelo. Solo puedo ofrecer una magra esperanza, solo invitar a la acción sensata y responsable. Yo solo soy un físico. ¿Qué sé yo que se tiene que hacer en estos casos? Solo intento poner un poco de sentido común y de esperanza fundada en la lógica. Pero tengo la impresión de que hay un río que cada vez está más crecido, un río que se desborda, un río que amenaza con llevarse a esa gente diminuta, mientras los oportunistas de turno siguen intentando llevarse el asco a su sardina, mientras los problemas crecen hasta alcanzar dimensiones aterradoras. Algo se mueve en lo profundo, es grande, oscuro y poderoso, y da mucho miedo, confiesa Antonio Turiel. Y continúa: pero no tenemos derecho al miedo, solo a la rabia. Una rabia que sea coraje, que nos haga sacar esa fuerza que necesitamos para no sucumbir, para prevalecer. Necesitan ayuda, necesito ayuda. No sé qué tengo que hacer, pero sé que no tengo que hacerlo solo, que no tenemos que hacerlo solos. Sé que se tiene que producir una reacción útil y productiva, y se tiene que producir ya. Quien sepa, que haga. Quien crea que pueda ayudar, añado yo, que ayude.
Quien pueda, que avance, que dé un paso adelante. Yo no sé qué más puedo hacer. Peor, no sé hacer nada más, pero seguiré aquí, recogiendo los trozos. Eran las últimas palabras en el último tuit de Antonio Turiel. Una serie de tuits que me llegaron al corazón, tengo que confesarlo. Hasta el punto que le respondí, le mandé un tuit en privado para decirle que habíamos puesto en marcha este programa y que íbamos a tratar del tema de la ecoansiedad. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a hablar de ello. Es posible que en este momento a ti no te afecte la ecoansiedad, pero es posible que empiece a afectarte a no tardar mucho. Así que yo te sugeriría que te quedes con nosotros, con nosotras, porque aquí vas a encontrar algunas sugerencias valiosas. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo: que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Si nos estás escuchando, considérate parte de la tribu. Midnight Sun. Continuamos con la ecoansiedad. Seguro que alguna de vosotras se acuerda de una frase de Greta Thunberg, la activista escandinava, la joven activista, que en un consejo de la ONU, en una de estas asambleas generales de Naciones Unidas, en el año 2019, dijo: los adultos siempre están diciendo que tienen el deber de dar esperanza a los jóvenes. Pero yo no quiero su esperanza, no quiero que nos hablen de esperanza, quiero que entren en pánico. Quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días. Quiero que reaccionen como si nuestra casa estuviera en llamas, porque lo está. Bien, esto no es más que ecoansiedad. Aquí tenemos precisamente a una activista, una importante activista en este momento, con el tema del cambio climático, que estaba confesando su ecoansiedad. Y es que lo gracioso de todo esto, fijaos, me he metido en internet, pongo ecoansiedad, a ver qué sale. Bueno, la primera entrada de ecoansiedad en castellano es una página de Iberdrola, como suena, que es una de las 10 empresas, concretamente la octava, una de las 10 empresas que más está contaminando con dióxido de carbono la atmósfera, es decir, una de las máximas empresas en España que está provocando el cambio climático. Bien, pues a la hora de hablar de ecoansiedad, la primera entrada que aparece en internet es de Iberdrola, lavándose las manos. Eso es el greenwashing. Bien, en 2020 estaba emitiendo casi 3 millones de toneladas a la atmósfera de CO2. ¿Cómo podríamos calificar esto? Hay que tener el corazón muy negro para estar hablando de ecoansiedad y hablando de que son los más verdes del mundo cuando son la octava empresa española que más está provocando cambio climático desde nuestro país. ¿Qué es la ecoansiedad? Bueno, pues según la definición de la Asociación Americana de Psicología, es el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las generaciones futuras. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, pues entre otros tiene episodios de ansiedad y de estrés
Puede aparecer insomnio, tensión nerviosa, sentimientos de culpa, sentimientos de impotencia, claro está, y también puede haber depresión. Y sobre todo, entre gente joven, lleva al pensamiento de no quiero tener hijos, porque están viendo que quizá no haya futuro. Bien, esto es lo que nos trae la ecoansiedad. Y esto se agrava, hay un factor que agrava el cuadro de ecoansiedad cuando se ve que los gobiernos no están haciendo todo lo que deberían de hacer para abordar el problema. Así que, de todas formas, aquí en Midnight Sun os vamos a decir que aquí trabajamos con una esperanza radical. ¿Por qué? Porque estamos convencidos y convencidas de que vamos a conseguir que los gobiernos actúen y de que vamos a conseguir que los mercados actúen, que las grandes compañías actúen y vamos a mitigar en gran medida el cambio climático. Tenemos esperanza. Por duros que sean los tiempos que se avecinan, en Midnight Sun seguiremos pensando que aún podemos construir un futuro alternativo. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche. Sí, tenemos esperanza radical, por absurdo, por irreal que pueda parecer. Estamos convencidos de que podemos conseguirlo. Vamos ahora ya con las investigaciones, algunas investigaciones que ha habido sobre la ecoansiedad, porque creo que son interesantes para que conozcáis el problema. De las investigaciones que voy a hablar aquí, os dejo las referencias en los créditos del programa, en la descripción, en los textos que acompañan al programa, os dejo ahí las referencias, donde podéis encontrar estas investigaciones. Podéis leerlas al completo si leéis en inglés. Bien, pues entre las investigaciones que hay sobre la ecoansiedad hay una concretamente realizada por psicólogas, médicos, personal de la sanidad y de la salud mental de Canadá. Es el trabajo de Ledger Goddess y colaboradores del año 2022. Un trabajo en el que se publicó en la revista académica Frontiers in Psychology, y en este trabajo, que era ecoansiedad en niños, era el título general, venían a decir que la ecoansiedad se compone básicamente de ansiedad, depresión, que se encuentran cuadros de tristeza, de cólera y de miedo. Decían que los niños de las comunidades indígenas parecían ser los que más estaban afectándolo. En Canadá sabéis que hay muchas comunidades indígenas y que quizá era por su conexión con la tierra. Eran los que se veían emocionalmente más afectados. Por otra parte, decían que entre las respuestas adaptativas estaba la esperanza constructiva. Vieron que la esperanza, una esperanza activa, era la que mejor ayudaba a que los niños superaran la ecoansiedad. En un segundo trabajo del año 2020, realizado por profesionales de ciencias de la salud también de Canadá, dirigido por Judy Wu, de la Universidad de la Columbia Británica, un trabajo que se titulaba Climate Anxiety and Young People, ansiedad climática y gente joven, una llamada a la acción, aparecido en la revista The Lancet, una importante revista médica. Decían que se observaban cuadros de ataque de pánico, de insomnio, de pensamiento obsesivo, y que la angustia podía combinarse con otros estresores cotidianos, con lo que daba lugar a cuadros de salud mental en general problemáticos, que podían llevar al uso de sustancias, a trastornos de ansiedad y depresión. Un tercer trabajo,
de investigadores de todo el mundo que se realizó en el año 2022, dirigido por Charles Augumboud de la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña, un trabajo que se llamaba Ansiedad climática, bienestar y acción pro-medioambiental, publicado por la revista Journal of Environmental Psychology. Se decía que la ecoansiedad, se estudió cómo correlacionaba la ecoansiedad, ya digo, en muchos países del mundo, hay muchos investigadores detrás de este trabajo, cómo correlacionaba la ecoansiedad con la conducta proambiental y el activismo. Y vieron que había una correlación muy fuerte con la acción medioambiental, sobre todo en los países individualistas, países ricos, y vieron, esto estaría indicando que la ecoansiedad lleva en muchas ocasiones hacia el activismo, a que la gente tome las riendas e intente hacer algo para evitar el problema. Y vieron también que la preocupación más alta se daba, por este orden, en los siguientes países: España, Brasil, Portugal, Finlandia, Alemania, y así hasta 32, pero los que más gente joven acusaban la ecoansiedad son estos que he nombrado. En 2021 se hizo otro trabajo, lo realizó también un grupo muy amplio de investigadores e investigadoras, encabezado por Caroline Hickman, de la Universidad de Bath, en Reino Unido. El trabajo se llamaba Ansiedad climática en niños y gente joven y sus creencias acerca de las respuestas gubernamentales ante el cambio climático. Y era una investigación global en la que se investigó a 10.000 jóvenes de entre 16 y 25 años, pertenecientes a 10 países: de Australia, Brasil, Finlandia, Francia, India, Nigeria, Filipinas, Portugal, Reino Unido y los Estados Unidos. Estos 10.000 jóvenes, 1.000 de cada uno de estos países, también se investigó sus pensamientos y sentimientos respecto a cómo se estaban comportando sus gobiernos, y los resultados fueron los siguientes. El 59% se mostraron muy o extremadamente preocupados con el cambio climático. El 68% afirmaban que les daba miedo. El 63% afirmaban sentir ansiedad. Un 58% se mostraron furiosos porque sus gobiernos no estuvieran tomando las medidas oportunas. Un 57% se mostraban impotentes ante la situación y un 51% se mostraban culpables. Se sentían culpables como parte de la humanidad por el desastre que se está generando en el planeta. 3/4 partes de estos jóvenes veían el futuro como amenazador con este término. El 64% de ellos decía que los gobiernos no están haciendo lo suficiente y se sentían traicionados por sus gobiernos. Y la mitad de los jóvenes dijeron que esta preocupación con el cambio climático impacta negativamente en su vida. Y ya hay 2 trabajos más que yo creo que son muy significativos. Quizá no sean tan importantes o tan destacados, sobre todo el primero, porque el primero es un trabajo de fin de grado de la Universidad de Vermont, en el que se entrevistó a jóvenes de 18 a 21 años. Es un trabajo del año 2021 de Coppola. Se entrevistó a jóvenes de 18 a 21 años, como digo, y se vio que la acción en organizaciones medioambientales es un antídoto para la ecoansiedad. Se vio que la acción en organizaciones medioambientales o movimientos sociales medioambientales es algo que reduce la ecoansiedad en las personas. Y por último, una investigación realizada en diversas universidades australianas, dirigida por Samantha Stanley en el año 2021, de la Universidad Australiana Nacional, un trabajo que se llama De la cólera a la acción, impactos diferenciales de la ecoansiedad, la ecodepresión y la ecocólera sobre la acción climática y el bienestar. En este trabajo se vio que la ecocólera, la ira, es un buen predictor de mejores resultados en salud mental. Es decir, montar en cólera parece que, por lo menos, hace que la ansiedad se reduzca también. Pero que esto además lleva a una mayor implicación en la acción, y esto es muy importante. En definitiva, venían a decir en este trabajo
que la ecoansiedad y la ecodepresión, bueno, estaban bien, pueden llevar a la gente a actuar, pero que en muchos momentos parece que el que la gente se moleste, se enoje, se enfade, parece que tiene mejores resultados y que en definitiva todo ello lleva a la gente a actuar. Así, curiosamente, la acción, que normalmente produciría una notable excitación, en este caso produce un efecto calmante en la ansiedad. Qué curioso. Aunque también podríamos decir que es lo mismo que ocurre en la ejecución deportiva. Cuando una persona va a hacer, no sé, por ejemplo, un partido de fútbol, de rugby, como yo jugué en otros tiempos, al principio hay mucha ansiedad. Te sientes con mucha ansiedad antes de empezar el partido y son las respuestas musculares, la acción, la que hace que la ansiedad desaparezca. Al cabo de 5 minutos de empezar el partido ya no hay ansiedad, ha desaparecido. Bueno, pues esto viene a ser más o menos lo mismo. Esa ansiedad ante el futuro, ante el cambio climático, ante la situación mundial, la mejor manera de abordarla es precisamente a través de la acción. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos. Y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Bien, pero ¿cómo podemos abordar el problema de la ecoansiedad? El NHS, el famoso Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, sugiere abordarlo con medicamentos y terapias conductuales cognitivas. Bueno, yo puedo decir, yo fui psicólogo clínico precisamente de terapias conductuales cognitivas durante 12 años. Yo diría que los medicamentos no, bueno, son parches, no van a hacer gran cosa. Y por otro lado tienen sus problemas. Y por otra parte diría que incluso las terapias conductuales cognitivas no son suficientes. Se puede hacer, puede la persona obtener beneficios importantes en un momento determinado, pero yo creo que hay otros medios más eficaces para abordar la ecoansiedad. Vamos a verlos. Os voy a plantear concretamente 4 medios, 4 formas de abordar la ecoansiedad, que serían, aparte de la acción, que ya hemos visto que sería una manera de abordar el problema, sería la acción dentro de un colectivo. Es decir, conecta con personas que piensen y sientan como tú, personas que también estén preocupadas ante esta situación. Y en ese colectivo, pues, bueno, emprender la acción. Lo bueno de estar en un colectivo es que te genera un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia que te va a ayudar mucho. Es como formar parte de una familia o de una tribu, como aquí, como en Midnight Sun, formando parte de la tribu de todos los colores de Rainbow Warriors 3.5. Y bueno, os podéis dedicar a muchas cosas. Podéis dedicaros a la limpieza de entornos naturales, a restaurar parajes naturales. Podéis a lo mejor formar parte de un movimiento social, ecologista, climático. Podéis difundir información, podéis hacer muchas cosas. Es una manera de contestar a esa sensación de irrevocabilidad del cambio climático. Es una manera de decir, bueno, parece que la cosa está muy mal, pero yo voy a seguir luchando y vamos a conseguir evitar el desastre. Es poner tu parte en todo esto. Y por otra parte, dentro de esta acción, exige a políticos y corporaciones un cambio de comportamiento, que adopten medidas urgentes. Conviene que te involucres.
te involucres socialmente, incluso si es necesario, políticamente, no en un partido político, pero sí desde luego con movimientos sociales, con organizaciones ecologistas, de la manera que consideres mejor, pero involúcrate, exige a políticos y corporaciones que actúen. Y piensa también que tu voto es importante, indudablemente. No votes a partidos que no estén dándole la importancia que tiene a este problema. Vota a aquellos partidos que realmente vayan a adoptar medidas urgentes y drásticas. La segunda medida que podemos adoptar frente a la ecoansiedad, pues el adoptar una actitud positiva. Por eso desde aquí estamos hablando de esperanza radical. El adoptar una actitud positiva es clave. Concretamente, Owen Gaffney, que es analista del Potsdam Institute for Climate Impact Research y del Stockholm Resilience Center, una persona muy implicada con el tema del cambio climático, dice textualmente: la ecoansiedad es la respuesta correcta ante la magnitud del desafío. Es decir, él ve que la ecoansiedad es positiva porque nos está obligando a actuar ante la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Y dice concretamente: pero soy optimista. Vivimos en una época en que los individuos tienen más poder que nunca antes en la historia. Mira tu esfera de influencia, a tu empleador, tu familia, tus conocidos. No tienes por qué convencerlos a todos, pero si logras convencer al 25%, una idea pasa de ser marginal a significativa. Podemos hacer mucho, sobre todo, como digo, podemos difundir mucho y podemos actuar. La tercera sugerencia para abordar la ecoansiedad sería la de emprender pequeñas acciones diarias que impacten positivamente en el combate con el problema. Ya sabéis, reducir, reusar, reciclar, todas esas pequeñas cosas que podemos hacer siempre será positivo. Utilizar transportes públicos, en fin, hay una infinidad de cosas que puedes hacer para luchar contra el cambio climático desde cada día, desde tu vida cotidiana. Pero yo le doy más importancia a lo que he dicho en las dos primeras sugerencias: la acción, unirse a un colectivo, y la esperanza radical. De todas formas, todas estas pequeñas cosas también son importantes. Y por último, yo sugeriría también comenzar a construir la nueva civilización. Esto forma parte también de la acción, de ponerse en marcha. Construir la nueva civilización, estableciendo un nuevo estilo de vida basado en la responsabilidad social, en reducir la huella de carbono. En definitiva, no solo vamos a combatir el cambio climático, vamos a intentar forzar al viejo mundo a que actúe, sino que vamos a empezar a construir también el nuevo mundo. En esto consistiría un poco todo lo que podemos hacer para mitigar la ecoansiedad. Y bueno, y en última instancia, si os dais cuenta, he empezado hablando de lo que me ocurrió cuando traduje aquella presentación de diapositivas de la primera charla de Extinction Rebellion, cuando la traduje al castellano, y que me eché a llorar, que bueno, pues de pronto viví esa ecoansiedad. Yo no sabía ni cómo se llamaba, pero viví aquello, y os he dicho que ya no volví a sentir ecoansiedad. ¿Por qué? Pues porque emprendí la acción. A partir de ese momento fui un activista de Extinction Rebellion, lo he sido durante 4 años en España, sigo siendo activista, sigo trabajando, sigo colaborando con Extinction Rebellion a nivel internacional, sigo colaborando con otras plataformas como Deuda por Clima en algún momento, como Shell Must Fall. Sigo en la acción, no he vuelto a sentir ecoansiedad, por eso es tan importante. Por todo lo que acabo de decir, precisamente por lo que estamos comentando aquí, os ofrecemos que os unáis a la tribu de todos los colores de Midnight Sun, a la tribu de Rainbow Warriors 3.5. Es un buen sitio donde superar la ecoansiedad, como cualquier otra organización o movimiento social. No es necesario que os suméis a la tribu de todos los colores de Midnight Sun, os podéis sumar a cualquier movimiento social climático, a cualquier organización ecologista, donde sea. Lo importante es que os pongáis en marcha. Pero bueno, aquí también estamos intentando construir algo, digamos, más suave, quizá no tanto pensando en acciones de desobediencia civil, no tanto pensando en ponerse delante de la policía, en poner el cuerpo, sino en intentar que todo el mundo
el máximo número posible de personas ponga sus talentos al servicio de la Tierra y de su comunidad de vida. De eso va Rainbow Warriors 3.5, de eso va la tribu de todos los colores de Midnight Sun. Cualquier persona, de cualquier raza, cualquier cultura, edad, clase, social, sean cuales sean sus creencias, su trabajo, su ocupación, cualquier persona es bienvenida en esta tribu de todos los colores. Una tribu que tiene como marco de principios y valores la Carta de la Tierra. No sé si conocéis este documento internacional, el más inclusivo realizado hasta la fecha. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Hoy hemos hablado de la ecoansiedad, un problema novedoso, totalmente novedoso, precisamente porque novedosa es la situación que la humanidad ha generado en el planeta Tierra. La ecoansiedad, una perturbación emocional ante el futuro, esa perturbación que hace que uno sienta temor, sienta ansiedad ante un futuro que no está nada claro debido al cambio climático y la extinción masiva de especies. Hemos estado hablando de las investigaciones más importantes realizadas sobre el tema, de cuáles son las características de la ecoansiedad según estas investigaciones, y hemos visto que a través de estas investigaciones ya nos va quedando más o menos claro cómo podemos combatir esta ansiedad climática, a través de la acción y también a través de la ira. Parece que el sentimiento de ira, de enfadarse, de enojarse ante la situación que se ha generado y de ver sobre todo que gobiernos y mercados no actúan, puede ser positivo y puede combatir la ansiedad. En tercer lugar, hemos estado hablando de cómo enfrentarnos a esta situación, como hemos dicho, a través de la acción, que conviene enfrentarse colectivamente, no te quedes solo, no te quedes sola. Conviene buscar gente que tenga la misma preocupación y que estén intentando hacer algo y emprender la acción. Es posiblemente el mejor remedio para la ecoansiedad. También el mantener una actitud positiva, sobre todo esperanzada. El difundir mucho toda esta información, que el mundo se entere de lo que está pasando. También el que emprendas pequeñas acciones cotidianas, reutilizar, reciclar, utilizar transportes públicos, todo lo que veas que puede contribuir a mitigar el desastre, aunque tú pienses, bueno, es que lo que yo hago es muy pequeño. Bueno, es que es la suma de todos los pequeños, de todas las personas pequeñas la que puede provocar el cambio. Y por último también es importante ponerse a trabajar ya en la construcción de una nueva civilización, una civilización sostenible, respetuosa con el planeta y su comunidad de vida. Y por último, bueno, hemos estado hablando también de Rainbow Warriors 3.5, que ya sabéis es la tribu de todos los colores a la que os estamos animando a que os unáis y que bueno, es uno de tantos sitios posibles donde podéis meteros para combatir esa ecoansiedad. En última instancia, los beneficios en tu vida serán evidentes. Te lo digo por experiencia propia. Como he explicado ya al principio, yo también por una vez tuve ecoansiedad y no la he vuelto a tener desde que emprendí la acción. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5, cuyo objetivo
es que el 3,5% de la población ponga sus talentos al servicio de la Tierra y su comunidad de vida, con el fin de mitigar la emergencia climática y de extinción y evitar así el colapso de nuestra civilización. Pero para eso necesitamos ayuda. Únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun y hazte mecenas por solo $1 al mes. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Y nos despedimos aquí ya, un día más, de nuestro programa, Midnight Sun, el sol de medianoche. Gracias por habernos escuchado y, bueno, como decimos, intentaremos estar aquí semanalmente porque no vivimos de esto y, claro está, que lleva bastante tiempo preparar este programa, no solo en castellano, también en inglés, porque queremos hacer una tribu de todos los colores y eso implica también hacer el programa en inglés. Queremos dar las gracias a Kim Robertson, que es la concertista de arpa celta que da sintonía a nuestro programa con ese mangas verdes, ese green sleeves precioso que interpreta ella al arpa. Quiero dar las gracias a Antonio Turiel también por su trabajo informativo y de advertencia durante tantos años, por tanto coraje y valentía como ha puesto y además esa honestidad con la que hablaba en esos tweets de los que he dado cuenta al principio del programa. Un hombre valiente que cuando no sabe cómo aconsejar lo reconoce y simplemente dice: mira, estoy aquí para recoger los trozos aunque sea, ¿no? Yo creo que necesitamos muchas personas como Antonio Turiel. Quiero dar las gracias también a John Mario Díaz y Radio Chacaruna, que es la primera emisora independiente que está emitiendo este programa. Como decimos, queremos que este programa se emita en todas las emisoras de radio independientes del mundo, porque necesitamos juntar como 280 millones de personas para conseguir ese 3,5% que realmente provoque el cambio, según las investigaciones. Quiero dar las gracias a José Mañó por poner voz a determinados puntos del programa y a Marta Ventura, que es el alma de Midnight Sun, es la que desde la sombra está, bueno, desde la sombra y también alguna vez si escucháis una voz femenina es ella. Ella también hizo radio, hizo televisión, pero no quiere salir ahora en primer plano, al menos de momento, pero está ahí en la maquinaria de Midnight Sun trabajando también y le estoy tremendamente agradecido. Por último, llamaros a la acción. Tenemos que actuar, tenemos que sumarnos a esa tribu de todos los colores de Midnight Sun. Y os pedimos que nos echéis una mano, aunque sea €1 al mes, porque indudablemente si no, no vamos a poder llegar muy lejos con este programa. Y realmente nos interesa a todos. Así que terminamos aquí, nada más. Terminamos con Midnight Sun. Que el sol brille para ti en la medianoche. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5.
Midnight Sun, el sol de medianoche.